Bienvenidos. Soy Rosemary Caterina Chabot Torres, estudiante de Medicina Humana estoy en el noveno ciclo. Estoy llevando el curso de cirugía con el doctor Serken Rivadeneira Emilio y en esta práctica número 2 hablaremos sobre heridas, cicatrización y suturas. En mi caso me ha tocado explicar sobre la consigna E, que es describir la técnica para llevar a cabo la colocación de un punto simple. En cuanto a las consideraciones que se debe tener para realizar una buena sutura, es el lavado de manos o desinfección de las manos. Aquí se tiene que llevar a cabo la técnica de lavado clínico de manos y la técnica de desinfección de las manos. Como segundo punto, tenemos que preparar el campo quirúrgico e instrumental. Primero, teniendo el uso correcto de los guantes estériles y segundo, la disposición del campo estéril, ya sea por la colocación del campo estéril y el material necesario sobre el campo estéril, como se observa aquí en la imagen. Seguidamente vamos a determinar la anestesia local de la zona, ya sea por anestesia tópica o anestesia local por infiltración. Ante una herida tenemos que ver el tipo de punto de sutura que vamos a realizar. Como sabemos, estas se dividen en dos, en discontinuas y continuas. Dentro de las discontinuas tenemos al punto simple con nudo enterrado o invertido, al punto colchonero vertical, al punto colchonero horizontal, al punto colchonero horizontal modificado, punto colchonero horizontal semienterrado. En cuanto a los puntos de sutura continuos, tenemos el punto continuo simple, el punto continuo bloqueante y el punto intradérmico. Pero en este caso hablaremos sobre los discontinuos, el punto simple con nudo enterrado o invertido, el punto colchonero vertical y horizontal. Primero hablaremos sobre los principios de sutura. Primero, lo que debemos buscar es conseguir una versión de los bordes y que la aguja debe ser introducida a un ángulo de 90 grados del plano de tejido a sutural, realizando un movimiento de pronosupinación. Luego, para heridas profundas y espacios muertos se debe cerrar por planos. Antes de cerrar la herida se puede disminuir la tensión mediante disección con tijera o bisturí. Seguidamente, tenemos que aplicar la tensión adecuada para afrontar los tejidos sin generar isquemia. Cabe recordar que a mayor tensión, mayor probabilidad de isquemia. Finalmente, se tiene que colocar la menor cantidad de puntos que consiga eliminar los espacios muertos y una buena aproximación de los bordes a la herida. En cuanto a los materiales que utilizaremos en una sutura o cirugía menor, a los generales se utiliza las toallas desechables, el hule caucho o campo de tela desechable, la sutura en sí, bata, gorro y tapabocas desechable, los guantes de látex y las gafas de protección. Ya en el equipo de cirugía menor tenemos al portaagujas, a la pinza de disección con dientes, pinza de disección sin dientes y la tijera de mayor recta. Empecemos con el punto simple. Este se caracteriza porque es el más utilizado, tiene una rápida y sencilla ejecución, puede ser realizado con material absorbible o no absorbible. En cuanto a la técnica, abarca la piel o mucosa y se tiene que abarcar la piel o mucosa y una porción del tejido subcutáneo o submucoso. Luego se debe guardar una distancia de 3 a 5 milímetros entre los puntos de entrada y salida de la aguja, con respecto a los bordes de la herida y la separación entre los puntos. El procedimiento. Primero tenemos que revisar la longitud de la herida, ¿no? Iniciar en la parte media de la misma y donde vamos a equilibrar la longitud y evitar una sutura fruncida. Segundo, vamos a iniciar del borde lejano al borde cercano de la persona quien esté suturando. Seguidamente vamos a sujetar con firmeza la aguja del hilo de sutura en la unión de un tercio medio con el tercio distal en la punta del portaagujas, como este. Estos están mal. En el punto simple tendremos la explicación de la sutura en dos tiempos. Como se observa en la imagen, vamos a ver la entrada de la aguja por un borde formando un ángulo de 90 grados en el plano de la piel. Segundo, vamos a ver la salida de la aguja en el tejido subdérmico. Seguidamente vamos a ver la entrada de la aguja, ¿no?, en el tejido subdérmico, pero del borde contrario.
y luego observaremos la salida de la aguja por la piel del borde contrario. Esta es una visión del recorrido del hilo y acá ya el punto de entrada y salida tienen que ser equidistantes a los bordes de la herida. Para hacer el anudado se va a realizar la doble lazada sobre el porta del hilo proximal que se va a realizar por el nudo de cirujano. Luego vamos a hacer un cierre del porta cogiendo el hilo distal, ¿no? El hilo distal. Luego vamos a estirar los dos extremos del hilo en sentido opuesto, tensionando el nudo sobre la piel. Seguidamente realizaremos una lazada en sentido contrario a lo anterior. Y podemos realizar un tercer nudo con una lazada para reforzar el nudo, ¿no? Y finalmente cortaremos a 0.5 milímetros aproximadamente el hilo de sutura en ambos cabos. Esta es la visión de un punto simple y estos son los bordes evertidos equidistantes de los bordes de la herida y nudos a un lado de la herida. Ese es el resultado final. En la consigna siguiente tenemos describir la técnica para llevar a cabo la colocación de un punto simple con nudo enterrado o invertido. La característica de este punto es que se aproxima a planos profundos, cierra espacios muertos, cierra tejido subcutáneo, disminuye la tensión de la herida, se realiza con material reabsorbible, cortando el nudo a ras. Y es similar al punto simple, pero el nudo queda en profundidad, o sea, enterrado, y es por ello que se usa sutura absorbible. En cuanto a la técnica, para su ejecución se invierte el orden del comienzo. Se empieza por el borde teórico de salida, de abajo hacia arriba y acabando por el borde de entrada, que sería de arriba a abajo, quedando los dos extremos del hilo que se van a anudar a un lado del hilo transversal. Con lo que al hacer el nudo, este se va a enterrar. Empecemos con el procedimiento. Tener en cuenta la mnemotecnia abajo, arriba, arriba, abajo. Como se ve en la imagen, ¿no? La entrada y la salida de la aguja en el tejido subcutáneo por el borde teórico de salida, que sería de abajo hacia arriba. Luego, la entrada y salida de la aguja en el tejido subcutáneo por el borde opuesto, que sería de arriba hacia abajo. Aquí se ve el recorrido del hilo, ¿no? De abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Y acá en los dos extremos queda el hilo transversal, ¿no? Al mismo lado. Luego se realiza la doble lazada, nudo de cirujano. Luego se estiran los dos extremos del hilo en sentido opuesto para tensionar el nudo, perdón. Y se realiza una lazada en sentido contrario al anterior. Luego se corta el hilo al ras porque se tiene que dejar menos material porque va a quedar dentro de la piel. Y esta es la visión de un punto simple invertido quedando el nudo enterrado. Esta es la visión de otro punto simple invertido pero sin anudar. Y como vemos acá están los dos cabos del hilo al mismo lado. Y este es el resultado final, los puntos simples invertidos con el nudo enterrado. En la siguiente consigna tenemos describir la técnica para llevar a cabo la colocación de un punto colchonero vertical. Las características de este punto es que nos va a permitir en una sola operación suturar varios planos de la herida, tanto cutáneo y subcutáneo, con un solo material. No precisa punto invertido previo, proporciona una buena eversión de los bordes, es un punto hemostático, ideal en el cuero cabelludo, se realiza con material no reabsorbible. En cuanto a la técnica, primero se va a realizar el trayecto profundo de la sutura, que sería la ida, con los puntos de entrada y salida a 7 u 8 milímetros de los bordes de la herida. Esto es lejos, lejos. Luego se finaliza con el trayecto superficial de la sutura, que es la vuelta, con los puntos de entrada y salida a 2 o 3 milímetros de dichos bordes, que es cerca, cerca, y en la misma vertical del trayecto profundo. Empecemos con el procedimiento. Como dije, el primer trayecto es profundo en el caso de esta sutura,
que es la ida, teniendo en cuenta que es lejos, lejos. Aquí, la entrada de la aguja por un borde formando un ángulo de 90 con el plano de la piel, como un punto simple, ¿no? Luego vemos la salida de la aguja en el plano subcutáneo, plano profundo. Luego la entrada de la aguja en el plano subcutáneo, pero del borde contrario. Y acá la salida de la aguja por la piel del borde contrario. Y así se vería el recorrido del trayecto profundo. Equidistantes también. Seguidamente vemos el trayecto superficial de la sutura, que sería la vuelta, cerca, cerca. Aquí vemos la entrada y salida de la aguja por un borde por delante del punto anterior. Aquí la entrada y salida de la aguja por el borde contrario por delante del punto inicial. Y así se vería el recorrido de los hilos en ambos trayectos, tanto profundo y superficial, paralelos en vertical. Se realiza una doble lazada en nudo de cirujano. Se estira de los extremos del hilo en sentido opuesto para tensionar el nudo sobre la piel. Se realiza una lazada en sentido contrario al anterior y este sería el resultado final. Bordes evertidos, hilos perpendiculares a la incisión con el doble trayecto lejos, cerca y nudos a un lado de la misma. Siempre tiene que estar el nudo a un lado. En la siguiente consigna es describir la técnica para llevar a cabo la colocación de un punto colchonero horizontal. Este punto se caracteriza porque está indicado en heridas con mucha tensión o con dificultad para aproximar a los bordes. Es un punto ideal para dividir una herida larga en dos mitades, repartiendo la tensión entre ambas. Previene la dehiscencia de suturas, proporciona una buena eversión de los bordes. Es un punto muy estético, ya que las líneas de tensión son paralelas a la incisión y no dejan marcas horizontales. Y se realiza con material no reabsorbible. En cuanto a la técnica, se inicia introduciendo la aguja en la piel de manera similar al punto simple, saliendo por el lado opuesto de la herida, respetando la distancia de 3 a 5 milímetros de los bordes de la misma, que sería la ida. Luego se finaliza introduciendo la aguja a unos 5 milímetros lateralmente al punto de salida inicial, saliendo por el lado opuesto a unos 5 milímetros lateralmente al punto de la entrada inicial, que sería la vuelta. Es como realizar dos puntos simples, pero sin cortar el hilo. En cuanto al procedimiento, veremos el trayecto de ida de la sutura. Como vemos, aquí la entrada de la aguja por un borde formando un ángulo de 90 grados en el plano de la superficie. Aquí vemos la salida de la aguja en el tejido subdérmico. Aquí la entrada de la aguja en el tejido subdérmico del borde contrario. La salida de la aguja por la piel del borde contrario. Ya en el trayecto de la vuelta de la sutura vamos a ver aquí la entrada de la aguja por un borde lateral al punto anterior y la salida de la aguja en el tejido subdérmico. Pero suele ser a 1 milímetro aproximadamente, a 1 o 2 milímetros. Y acá se observa la entrada de la aguja en el tejido subdérmico, pero del borde contrario, y la salida de la aguja por la piel del borde contrario lateralmente al punto inicial. Así se ve el recorrido de los hilos de ambos trayectos paralelos en horizontal. Se realiza la doble lazada, nudo de cirujano. Se estira de los dos extremos del hilo en sentido opuesto, tensionando el nudo sobre la piel. Y se realiza otra lazada en sentido contrario a la anterior. Esta es la visión de un punto colchonero horizontal. Y este es el resultado final. Bordes evertidos, hilos paralelos a la incisión, sutura estética y nudos a un lado de la herida. Siempre a un lado de la herida. Bueno, estas son las referencias bibliográficas y muchas gracias. Espero que esta sesión les ayude bastante en realizar los puntos simples de sutura. Hasta luego.